nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Buenos días a todos. Les invito a que nos unamos ofreciendo a Dios las intenciones que tenemos para celebrar esta Eucaristía. Que le agradezcamos a Dios este nuevo amanecer, la vida que nos sigue concediendo, que pidamos por nosotros, por nuestras familias, por toda esta comunidad parroquial confiada a la mediación de la medallita milagrosa. Que encomendemos a todos los sacerdotes, religiosos, religiosas y misioneros del mundo entero. Pedimos por las familias Padilla Vargas, Hermosillo Padilla, Rodríguez Rodríguez, de la Cruz Adame, Muñoz de la Cruz Cervantes, Sosa Flores, Pérez Rodríguez, Pérez López, López Chávez, Guerrero López, Dávila Rodríguez, Zapata Hermosillo, González Hernández, Martínez Díaz, Guerrero Valtierra, López Alba, López Delgado. Encomendamos a Sandra y Cintia Dávila, José Luis y Yolanda Dávila, las intenciones que particularmente ustedes tengan al venir a misa, se las ofrecemos a Dios. Encomendamos también la salud de las personas que sabemos se encuentran enfermas para que nuestra oración les conforte. Pedimos por Daniela, Ofelia de la Cruz, Felipe Padilla, Leti Vargas, Teresa López. A Dios le pedimos que genere la lluvia necesaria para que se favorezca un buen temporal. Encomendamos el eterno descanso de Marcela Alicia Dávila, Alberto y Mario Alberto Rodríguez, María del Socorro Campos, J. Bernardo, José Guadalupe, Antonia Esperanza, San Juana, José de Jesús, Tirso, José y María Enríquez, Elvira Prieto, Celia Castillo, Juan Delgado, Roberto Lara, Jesús Dávalos, Daría Mata, Javier Adame, Cristina Sosa, Alfonso y Verónica Flores, por las ánimas benditas del purgatorio. En misas gregorianas encomendamos a Raimundo Méndez. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la alegría y la paz de Cristo Jesús esté siempre con cada uno de ustedes. Unidos en oración le pedimos a Dios que perdone los pecados que hemos cometido. Pidamos perdón. Juntos recemos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. A Dios cantando el Gloria. Cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y
en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Del primer libro de los Reyes. En aquellos tiempos, el Señor le dijo a Elías: unge a Eliseo, el hijo de Safat, originario de Abel Meholá, para que sea profeta en lugar tuyo. Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaban arando. Delante de él trabajaban 12 yuntas de bueyes y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó: ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue Eliseo, se llevó los 2 bueyes de la yunta, los sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré.
eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me has abandonado a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Su vocación, hermanos, es la libertad. Pero cuiden de no tomarla como pretexto para satisfacer su egoísmo. Antes bien, háganse servidores los unos de los otros por amor. Porque toda la ley se resume en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues si ustedes se muerden y devoran mutuamente, acabarán por destruirse. Los exhorto, pues, a que vivan de acuerdo a las exigencias del Espíritu. Así, no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Este desorden está en contra del Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de ese desorden. Y esta oposición es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. Pero si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en el que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó:
Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Hermanos, esta es palabra del Señor. Ante lo que hoy inquieta al hombre, y si eso que le inquieta no es el buscar la manera de seguir a Jesús, cualquiera de nosotros podría preguntarse si es lícito seguir a Jesús y por consecuencia si vale la pena tratar de encontrarse con Él y en el fondo de qué manera hacerlo para saber cuánta capacidad se tendría en ese sentido. Los paralelismos que podemos encontrar en la vida humana y en la vida de fe son muy distantes. A cualquiera de nosotros mucho le puede preocupar el qué tener para entender cómo vivir, pero la mayoría de las veces es la preocupación solamente para realidades meramente terrenas. Cuánto tener, cuánto acumular para entender cuánto valemos. Pero muchas de las veces esas preocupaciones valen solamente para una realidad muy concreta. Y sin embargo, si no damos el paso para ir más allá de lo que implica esta realidad de mundo, entonces difícilmente consideraremos qué hacer y de qué manera seguir verdaderamente al Señor. Las lecturas que hoy hemos escuchado tienen un eje en ese sentido, pero muy diferentes una de otra. Por ejemplo, en la primera lectura que hemos escuchado tomada del libro de los Reyes, alcanzamos a comprender la manifestación de Dios al profeta Elías que le dice, unge a Eliseo, para que éste sea el que prolongue tu acción y en ese sentido el pueblo tenga quien le anuncie la verdad de la fe y la grandeza del amor. Y entonces Elías va y busca a Eliseo. Y con solo al paso echar el manto sobre él, Eliseo comprende lo que Elías acaba de hacer en él. Y solamente le dice, déjame despedirme de mi gente. Y encontramos que Elías, entendiendo pues una realidad muy particular, le dice, ve y vuelve porque bien sabes lo que el Señor ha hecho contigo. Y curiosamente Eliseo tiene la capacidad de ofrendar las 12 yuntas de bueyes con las cuales trabajaba al Señor y después lo reparte entre la gente para que ésta coma. ¿No es acaso el reconocer que de una forma simple Eliseo alcanza a entender lo que el Señor le está pidiendo y luego teniendo la capacidad de mostrarse abierto a la comunión de vida para hacer que todo aquello que tiene, darlo en favor de la gente y mostrarse solícito? Pero hay una gran diferencia entre Eliseo y nosotros, ¿verdad? Porque muchas de las veces lo especial que decimos ser en este mundo, la mayoría de las veces es decir, si me considero especial, necesito formas especiales de cómo entender el llamado del Señor para ver si voy a tener o no la capacidad de responder. Y luego, ¿verdad? La mayoría de las veces lo mío es mío y lo tuyo puede ser mío, pero nunca así como con un sentido de apertura y de comunión, porque la mayoría de las veces es reservar, ¿verdad? Como Caín, los frutos del trabajo
y a razón de lo que yo quiera dar doy, pero nunca en plenitud. La diferencia pues entre el llamado de Elías a Eliseo y el evangelio que hoy hemos escuchado, ¿verdad? Es una diferencia abismal, porque camino a Jerusalén para ir al cielo, Jesucristo les anuncia a los discípulos y luego los discípulos buscan formas concretas de cómo ayudar a ese seguimiento o a esa aceptación que Cristo quiere hacer de la voluntad de Dios en su vida. Y yendo adelante buscan preparar un lugar de alojamiento cuando van a pasar por la ciudad de Samaria. Pero entonces los samaritanos, al saber que Cristo se dirige a la ciudad de Jerusalén y sabiendo pues que los samaritanos con los judíos no hay una relación, y entonces se niegan a ofrecer un espacio para que Cristo descanse en aquel lugar. La reacción de los discípulos es: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego sobre ellos para que los extermine? Y la actitud de Cristo no es secundar, ¿verdad? Una acción que en el fondo no tiene un buen fin, y lo reprende. De ahí es necesario entonces que nosotros tengamos la capacidad de reconocer que cuando no hay acciones buenas ni sentimientos positivos, no vamos a esperar del Señor una recompensa ni tampoco una gratificación. Va a ser un llamado de atención, ¿verdad? Y cuando el Señor curiosamente nos llama la atención, la mayoría de las veces viene un repliegue, ¿verdad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué el Señor me actúa de esa manera conmigo? ¿Por qué me reprende de esta forma? Y la mayoría de las veces no es ponerse a pensar y decir: es que estoy actuando de tal manera, es que me estoy dejando llevar por un sentimiento que en nada, ¿verdad?, acomoda para que yo resulte serle grato al Señor. Nunca pensamos en eso. Siempre pensamos, la mayoría de las veces, el ser humano siempre piensa en una situación de venganza. Me hizo esto, entonces ahora lo trato de esta manera, ¿verdad? ¿Y acaso podemos entender que eso es positivo? Eso viene de Dios, ¿verdad? Eso le agrada al Señor, y tendríamos que reconocer que no. Pero la mayoría de las veces es ver con mucha naturalidad, ¿verdad?, aquellas acciones y sentimientos negativos que se acomodan de una forma muy correcta en el corazón del hombre, y el hombre siempre busca justificar tal o cual acción para sentirse tranquilo, para no sentirse incómodo. Y en ese sentido, ¿verdad?, es importante reconocer que bajo ese aspecto hay ciertas reacciones, ¿no? Hay quien dice, el Evangelio menciona que dos dicen seguir a Cristo, ¿verdad? Pero con ciertas limitantes. Primero, déjame irme a despedir de mi gente. Otro dice: primero déjame enterrar a los muertos, a mi familiar muerto. Reacciones muy que corresponden a este mundo. Y curiosamente solo uno para uno brota una invitación de Cristo: sígueme. Y el otro tiene la capacidad de responder: pues déjame ir a cumplir con una acción y después te seguiré a donde quiera que vayas. La reacción de Cristo es hacer caer en la cuenta que la mayoría de las veces es pensar primero en lo que corresponde a la propia vida y lo que corresponde al mundo, para después decir: luego veré si te sigo. Y sin embargo, la invitación de Cristo va encaminada a tener la capacidad de comprender el camino, pero también la capacidad de entender qué es lo que el Señor ya ha hecho con cada uno de nosotros y de qué manera debemos demostrarnos verdaderamente libres para aceptar su voluntad, y luego en el fondo para seguirlo. Y San Pablo, en la segunda lectura que hoy hemos escuchado, lo dice de una forma muy clara: la libertad que Cristo les ha dado es para que ya no vivan como esclavos. Pero sin embargo necesitamos reconocer que el hombre pareciera que se siente bien esclavizado, ¿verdad?, porque la mayoría de las veces es buscar
lo que corresponde solamente a este mundo, lo que corresponde al interés y al placer, que es parte de la propia vida, pero no teniendo con ello la capacidad de vivir verdaderamente libres a razón de la libertad que el Señor nos ofrece, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo podríamos entender que alguien vive atado a este mundo con fines muy contrarios precisamente a lo que el Señor ofrece? Hoy, pues bien sencillo, ¿verdad? Hagamos un autoanálisis de los mandamientos de la ley de Dios para ver cuánto los hacemos parte de nuestra vida en un sentido positivo, porque hay quien camina en la vida siendo contrario a esos mandamientos y pareciera que está hecho para eso, ¿verdad? Busca soluciones mágicas a la vida, yendo el día de hoy con naturalidad, con brujos, con hechiceros, con adivinos, y con otro tipo de circunstancias. Se deja dominar por sentimientos negativos de antes que amar a aquel con el que el Señor le ha puesto a compartir la vida. No, parece que le dicen odia, ten envidia, no vivas en paz con él, ¿verdad? Haciendo infinidad de así. Hay unas cositas así tan simples con las cuales se va actuando en la vida, pero que en el fondo no se mide la magnitud o la trascendencia con las cuales se está viviendo, ¿verdad? Hay quien el día de hoy dice con naturalidad, no, pues es que tengo tanto tiempo de no venir a misa. Güey, ¿por qué no viene a misa? No, pues es que tengo mucho trabajo, voy a tal lugar, tengo tales festejos, tengo tales convivencias, y ¿verdad? Pero es que por trabajo, sí, mi rey, pero tú tienes, o mi reina, ¿verdad? Tú tienes que entender que nada justifica que te ausentes de la celebración de la Eucaristía, salvo que estés enfermo o atiendas en un lecho de muerte. Yo te veo muy sanito, o te veo muy sanita, ¿verdad? Y así como para que digas, ¿verdad?, que honra a tu padre y a tu madre. No, hombre, hoy se les ve por igual, ¿verdad? Y en muchos momentos, y lo tengo que decir con naturalidad, he llegado a decir, bueno, lo bueno es que ustedes también ya es padre de familia, y cuando lo traten como usted está tratando a los que debería de ser de una forma diferente, entonces va a entender. Pero ¿para qué esperarse a tener ese sentimiento o esa experiencia de vida pudiendo hacerlo de una forma diferente, ¿no? Pero no, esa es la naturalidad con la cual el ser humano hoy sigue actuando. Y podría seguir enumerando, ¿verdad? Tendría que ser una catequesis muy amplia, pero basta con que alcancemos a comprender ese tipo de realidades para saber cuánto, ¿verdad?, verdaderamente vivimos libres a razón de lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros como respuesta, o si vivimos verdaderamente atados a realidades meramente humanas que nos dificultan, por un lado, mantener la relación con Dios, y por otro lado, tratar de hacer realidad su reino y edificar esta vida de iglesia a la cual el Señor nos ha llamado. Que así sea. Profesemos nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen ustedes en Jesús, el Hijo de Dios vivo, nacido de la Virgen María, que padeció, que murió, que resucitó, que está sentado a la derecha del Padre y que de nuevo vendrá a juzgar a vivos y a muertos? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Entonces digamos, esta es mi fe. Esta es la fe de la Iglesia, que me alegro de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. A Dios le presentamos nuestra vida convertida en oración, y a cada petición respondan diciendo, escúchanos, Padre bueno. Pidamos por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Obispo Juan y todos los sacerdotes, para que guíen fielmente al pueblo de Dios. Roguemos al Señor. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que protejan la libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia, roguemos al Señor. Por todos los que sufren opresión e injusticia, por los enfermos y afligidos,
Para que la gracia de Dios nos mueva a remediar esos males, roguemos al Señor. Por quienes hoy estamos aquí reunidos viviendo esta celebración de la Eucaristía y actuando en amor fraterno, formemos una comunidad verdadera en el seno de la Iglesia, roguemos al Señor. Para que Dios genere la lluvia necesaria donde ésta pueda transformar las realidades de los campos y estos generen el alimento que necesitamos de cada día, roguemos al Señor. Escucha, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo y concédenos lo que con fe te pedimos, confiando en tu bondad, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios por el mismo Cristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como Iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos al coro de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, cantando. Están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Señor, hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Padre Santo, eres en verdad y fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Cristo Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y nuestro Obispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévale a su perfección en la caridad. Recuerda, Señor, a nuestros familiares que se han muerto en la esperanza de la resurrección, a Raimundo Méndez en sus misas gregorianas, a tu hija Braulia López, y a todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros reunidos hoy, participando de este banquete divino de la Eucaristía. A Dios le pedimos la paz que el mundo necesita tener, encomendamos a los pueblos que sufren acciones bélicas, pedimos que genere la lluvia donde sea necesaria. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, esposo de la Virgen, San Judas Tadeo, San Miguel Arcángel, San Juan Pablo II, el Padre Pío de Pietrelcina, Santa Teresa de Calcuta, San José Sánchez del Río, y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser y sentirnos verdaderamente hijos de Dios, recemos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. Te pedimos no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor permanezca siempre con ustedes. Como hijos de Dios, compartamos un signo de comunión fraterna.
Este es Cristo, es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El próximo domingo ofrecemos servicio de bautismo de niños. Los requisitos habrán de entregarlos a más tardar el miércoles en la notaría para que les podamos atender el domingo próximo. Vienen a misa de 1 de la tarde y terminada la misa es la celebración del bautismo. Gracias por su presencia. Pónganse de pie para que concluyamos. Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor
demos frutos que permanezcan para siempre. Por el mismo Cristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. A ustedes y a cada una de sus familias les bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermanos, glorifiquen a Dios con su vida, pueden ir en paz. Que tengan un bonito día.